¿Qué tal? Buenas tardes. Ante todo, quería agradecerles por la oportunidad, por dejarnos expresarnos. Represento a un colectivo de abogados, abogadas y estudiantes de Derecho de la democracia, en la cual también formamos parte del FAP, que tiene representación en el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal y en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. La realidad es que básicamente nos componemos de abogados, abogadas y, como les decía, estudiantes de Derecho, hijos de la democracia e hijos e hijas de la universidad pública. Es decir, que estar acá para nosotros no es un gesto altruista, sino que todo por el contrario, tenemos la obligación moral con nuestro pueblo que ha sostenido nuestra formación, nada más y nada menos que en un conglomerado de universidades públicas de alto nivel mundial. De hecho, así lo dicen los rankings mundiales. La verdad que primero solidarizarnos, porque va a quedar medio desfasado lo que teníamos para exponer a la sazón de lo que veníamos escuchando la doctora Boquín. Solidarizarnos con la doctora Boquín por un lado. La verdad es que sentimos y sentí en lo personal una incomodidad con algunas adjetivaciones sobre su persona, y eso también quería transmitirlo, más allá del respeto que merece esta honorable Casa Deliberativa y quienes están en esta comisión, pero no quería dejar de decirlo. Por supuesto, también en relación a Tajo, ahora a las 7 de la tarde vamos a llevar adelante una conferencia con Julián Atzat y le dejo la invitación por secretaría a la licenciada Ocaña para que pueda escuchar de boca de Julián Atzat de Atajo lo que es acceso a la justicia desde el Ministerio Público Fiscal. Es un evento que se llama Justiciar, que propiciamos de Nación Derecho. La verdad es que en relación a lo que nos convoca, el carácter no subjetivo sobre el cual queremos y sobre la cual fomentamos nuestra denuncia que solicita el juicio político al doctor Casal. Y digo no subjetivo porque no tenemos ningún incordio, ninguna molestia, ninguna animosidad personal contra el doctor Casal, el cual merece nuestro máximo respeto, sobre todo desde el punto de vista académico. El doctor Casal es docente de la Casa de Estudio que me ha formado a mí, a tantos colegas que están aquí presentes, y en tanto formamos parte de las asociaciones que precitaba anteriormente. El doctor Casal es un hombre del derecho, ingresó en el año 77, por eso no entiendo esa comparación que se hizo en la reunión anterior, en tanto en cuanto un juez de la Corte juró frente a la dictadura de Onganía. No, nosotros contra el doctor Casal no tenemos una animosidad personal ni un demérito sobre su trayectoria académica ni como hombre del derecho. Eso tiene que quedar bien claro, porque no se trata de una persecución ni mucho menos. Como hijos de la democracia, como les decía, tenemos la intencionalidad de que se activen los mecanismos y los protocolos preestablecidos en la Constitución Nacional. Es decir, no queremos que se activen tribunales ad hoc, que se generen inquisiciones, que se generen algunos cuestionarios interrogatorios tortuosos contra el doctor Casal. Esa historia ya la dejamos atrás, le dijimos nunca más. Dijimos nunca más que íbamos a tener cuestiones, y nosotros le agradecemos a la sociedad por habernos parido en democracia y por habernos parido en democracia y por habernos otorgado la universidad pública como instrumento de nivelador y para generar oportunidades. Entonces, ninguna persecución, acá no hay persecución de nada. Queremos que se activen los protocolos constitucionales, como les decía, generados con anterioridad a la comisión de los hechos que nosotros estamos denunciando en esta presentación. Eso debe quedar muy claro, porque el mandato que tengo como presidente de Nace un Derecho, a través de todos los asociados, que como les decía, son abogados y abogadas de fuste, de trayectoria, que litigan todos los días, se chocan con la realidad de litigar en este país, con la realidad de las injusticias que se viven en este país. Como les decíamos, el doctor Casal, lamentablemente, insisto, fue un gran fiscal ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, eso no tenemos duda. Hemos estudiado los alumnos de mi generación, sus dictámenes frente a la Corte. Ahora hay un punto de quiebre, un hito, que es la llegada del doctor Casal como interino a la Procuración General de la Nación. Y eso no se puede soslayar bajo ningún punto de vista. El doctor Casal llega por la renuncia de la procuradora doctora Alejandra Gil Carbó. Y la renuncia de Gil Carbó no obedeció a estándares o patrones conductuales normales, como se dice en el derecho. No renunció
por haber cumplido 75 años, no renunció por haber conseguido un mejor trabajo, renunció en un manto de dudas y de sospechas y de denuncias gravísimas para la institucionalidad, porque debemos recordar que estamos hablando del Ministerio Público Fiscal de la Nación, y lo tenemos, y no quiero abusar de su tiempo, y sé que sabemos de lo que estamos hablando cuando hablamos del Ministerio Público Fiscal de la Nación. Artículo 120 de la Constitución. Es un organismo extrapoder asimilado a los otros tres, porque tiene autonomía funcional y autarquía financiera. Debe velar nada más ni nada menos. ¿Qué función? Por los intereses de la Constitución Nacional, por el acceso a la justicia de las personas. Y cuando hablamos de la Constitución, no solamente de la Constitución, sino que poniéndonos kelsenianos, estamos en el bloque de constitucionalidad, saliendo del debate, monismo, doblismo, estamos hablando de los tratados internacionales de derechos humanos, incorporados por el 75-22. Entonces estamos en la cúspide normativa, en la operación jerárquica normativa de nuestro país. No estamos hablando de un expediente, de un mail que se filtró, que se fue, y si es delito o no es delito. Los delitos son delitos, están tipificados en el Código Penal. No estamos hablando de una investigación rasa, sin quitarle mérito a ninguna investigación de ningún tipo. Estamos hablando que estamos en la cúspide normativa piramidal de nuestro país. En rigor, entonces, el doctor Casal llega ahí arriba a esta procuración de manera excepcional, de manera interina, en un manto de polémicas. Y epistemológicamente hablando, o analizando la ciencia del derecho, debemos saber que esquemáticamente los abogados pensamos las normas de una manera en la cual existe lo reglado y lo no reglado. Lo que está normativizado y lo que no está normativizado. En el medio están las excepciones, que dividen esos dos mundos. Las excepciones ofician de colchón de margen para no pasarnos de un lado a otro tan livianamente y que caiga el imperio normativo. Es decir, si nosotros nos manejamos por vía de excepción, vamos a estar en un camino sinuoso entre lo reglado y lo no reglado, y lo que generamos es inseguridad jurídica. Inseguridad jurídica que no la podemos permitir en nuestro país, porque sabemos que la inseguridad jurídica genera falta de justicia, que la falta de justicia genera la falta, en el marco del debido proceso, la falta de Estado de Derecho, que el Estado de Derecho genera la falta de democracia, y que la falta de democracia genera falta de país, anomia. Y eso no lo podemos permitir. En ese marco asume el doctor Casal, y creo que no lo he escuchado en estas dos reuniones, lamentablemente, y quiero que se tenga en consideración, porque el doctor Casal llega a una genuflexión en su puesto, y yo tengo que creer en Casal por un principio de buena fe, y yo acá hablo como abogado, que me disculpe el diputado Ritondo, la inscripción partidaria para mí no juega, digo, de Figueroa el corta para acá, que fue primero presidente, después presidente de la Corte, ni hablar de Rosati, porque podemos hablar de un montón de funcionarios, de alto, de bajo, no es una cuestión partidaria. Vengo a hablar como abogado con la ley y con la Constitución en la mano, que es lo que nos interesa como grupo de abogados y de abogadas y de estudiantes de Derecho. Entonces, como les decía, el doctor Casal asumió en esas condiciones, en condiciones que la verdad que nos hacen mucho ruido, y lo que estamos pidiendo no es una generación de un tribunal nuevo, no estamos pidiendo que se generen mecanismos nuevos, no, queremos que en función de esa genuflexión a la que por principio de buena fe creo que fue sometido el doctor Casal, y que en consecuencia generó un montón de actos sospechados en la máxima jerarquía constitucional, es que pedimos un juicio, que se genere un juicio político, porque en rigor y a la sazón no tendríamos problema en que no queremos que renuncie. Yo cuando leo que se habla de una avanzada partidaria y que eso se retroalimenta en esta casa deliberativa, cuando en realidad estamos pidiendo otra cosa, estamos diciendo que se investigue para darle cristalidad, para darle transparencia y darle seguridad jurídica a nuestro país, y a nuestro pueblo y a nuestra sociedad, nos genera un incordio semejante que se hable tan livianamente de que aquí estamos frente a una persecución, que, bueno, quieren, no, el juicio político está previsto en la Constitución, y está previsto en el artículo 53 y en el 59 de nuestra Constitución, y está previsto a su vez en la Ley Orgánica del Ministerio Público. Y es más, los administrativistas, los abogados administrativistas, todavía
hay discusiones si el señor Casal debería ser sometido al Tribunal de Enjuiciamiento, y nosotros creemos que no, que debe ir por el estatus que tiene, que sea juzgado por las más altas autoridades, no él, porque acá no estamos persiguiendo conductas tipificadas en el Código Penal. Estamos pidiendo que se investigue conductas que puedan llevar a la postre a una calificación de mal desempeño como funcionario público, o a la comisión de delitos como funcionario público. Entonces, si la institucionalidad que tenemos es esta, y en función de la aplicación ya se habla de persecución, estamos en un grave problema institucional que la verdad no entiendo, y cuando genera un problema institucional de esta envergadura, lo que entendemos es que, bueno, no tiene ningún sentido todo lo que estudiamos en la universidad pública, porque nosotros cuando íbamos a la universidad pública, si llenábamos un parcial y colocábamos esto como respuesta, nos bochaban, y teníamos que recursar la materia. Para aprobar teníamos que hacer esto que estamos pidiendo, un proceso institucionalizado previo a la comisión de los hechos. ¿Y por qué decimos que cayó en la genuflexión el doctor Casal? Porque fue sometido, bueno, lo hemos escuchado con la doctora Boquín, ha existido muchísimas dudas en muchísimos procederes, y esos procedimientos que tuvieron una oscuridad bastante elocuente, se da solamente si estamos en el camino de la transición, porque inclusive si el doctor fiscal o el que venga, el doctor Casal o el que venga, es designado conforme a lo que dice la Constitución, terna del Ejecutivo, aprobación del Senado, 2/3, hasta diríamos que asuma Casal, pero que asuma con, como decía recién el doctor Caserio, con todas las de la ley, que asume que tenga el estatus y la estatura, porque no es el viceprocurador, no asume plenipotenciariamente, como si fuera el vice que ante la falta del presidente asume el vice. No, acá estamos frente a alguien que en la excepción viene a sostener una estructura de máxima jerarquía para que no se caiga, no para desplazar fiscales, nombrar fiscales, crear oficinas antiterroristas, iniciar sumarios a las 12 de la noche, todo obedeciendo a un poder fáctico que desconocemos, porque es evidente la solicitud de un poder fáctico, porque alguien que estudia Derecho, alguien de la trayectoria de Casal, estoy seguro que no se sometería a estos manejos y desmanejos en el Ministerio Público Fiscal de la Nación. Yo la verdad que tenía muchas cosas para decir, no les quiero quitar mucho tiempo. Está en la denuncia, está en la denuncia. Sabemos que esta discrecionalidad en los actos es la exteriorización de la arbitrariedad. Y si existe arbitrariedad, estamos en un desmanejo de la razonabilidad. Y la razonabilidad, como les decía, tiene un manejo adecuado, una relación adecuada entre causas y entre medios y fines. Entonces, si no hay una relación entre los medios, los fines van a ser los que tenemos. Falta de transparencia, falta de seguridad jurídica. Y lo vimos, y quiero hablar solamente del sistema de reemplazo de fiscales. En nuestro país tenemos la 24, la ley del Ministerio Público, la 24.496, modificada por la 27.748. En el año 98, el Procurador General Becerra genera dos reglamentaciones, la 1398 y la 3598, sobre cómo se iban a reemplazar los fiscales. Con la modificación de la ley, en el año 2015, el artículo 60 de la 27.148 recepta estos reglamentos firmados por el doctor Becerra desde antaño. Y no quiero aburrir, pero se cambian fiscales por fiscales. Esa es la regla de oro. Sale ante la renuncia, la excusación, la enfermedad, lamentablemente el fallecimiento de un fiscal, no se pone otra cosa que no sea un fiscal. Y se establecen reglas claras y bastante precisas con las modificaciones que fueron incorporando después el doctor Rigui, la doctora Gicarbó, sobre cómo se van cambiando los fiscales de acuerdo a la jerarquía, la jurisdicción. Es decir, un fiscal de Cámara se reemplaza por un fiscal de Cámara, no por un fiscal de la Procunar. Un fiscal de primera instancia de la provincia de Buenos Aires se reemplaza por un fiscal de primera instancia de la provincia de Buenos Aires, no de Santiago del Estero. Porque eso genera suspicacias, porque eso genera dudas, porque eso genera sospechas para los abogados que litigamos todos los días, y como dijo la doctora Sagnún, no empezamos ahora con este tema de los problemas en la justicia. Nosotros hemos sido una de las asociaciones que denunció frente al doctor García Sayán
de la ONU la persecución a los abogados y abogadas, con más de 3.000 firmas. Hemos tenido un pedido de informe categórico. Así la justicia no puede seguir. Y no puede seguir porque la justicia que llega después o la justicia que llega de este modo podrá ser cualquier cosa. Podrá ser voluntarismo, podrá ser las ganas que se tienen de hacer justicia, pero no es justicia. No es la justicia que nos enseñó en la facultad, no es lo que dice la Constitución con una sola leída. No es. No es, y lo demostramos palmariamente con casos concretos. Entonces, de movida, el sistema de reemplazos, y lo hemos demostrado, la denuncia lo van a poder ver en Río Negro, en General Roca, Belville, Córdoba, Gualeguaychú, Entre Ríos, en Esquel. Lo que pasó con Santiago Maldonado, y acá no hay que tener la suspicacia de Maldonado, ahora también tenemos un desaparición de democracia de Facundo Castro, y también se tiene que investigar. Basta de decir, no, que este, que el otro, que es de aquel, de allá, no, basta. Se tiene que investigar, y por eso se tiene que crear precedentes sólidos que nos permitan generar una justicia sólida para investigar lo de Castro. No podemos venir de tumbo en tumbo. ¿Qué pasa con el género? Bueno, lo que dice no solamente nuestra Constitución, sino los tratados internacionales, la Convención para la Eliminación de todo tipo de discriminación contra las mujeres, la Convención de Belén do Pará, la Ley de Protección Integral a Mujeres a nivel nacional, es que vamos hacia una paridad de género, vamos hacia un estadio donde se generan oportunidades para las mujeres y los varones. No es que nos corremos en forma altruista, no. Las mujeres tienen que tener el lugar que les corresponde por ley, y que lo han ganado en buena ley, valga la redundancia, y no se cumplió, y lo mostramos en la denuncia. En muchas ocasiones, donde tenían que ser nombradas mujeres en función de la paridad que el doctor Casal no desconoce. Primero porque ha firmado un protocolo sobre investigación de femicidios, y que tiene que ver la investigación de femicidios, porque en ese apartado hay una conceptualización de lo que significa la perspectiva de género. Lo que significa la perspectiva de género a la hora de investigar un femicidio. La conceptualización está. Y si está para la investigación de un femicidio, también está a la hora de generar y de cumplimentar con las vacancias generadas en el Ministerio Público Fiscal. A la sazón también existe una dirección de género en el Ministerio Público Fiscal. No puede desconocer el doctor Casal los atropellos que se han generado por esta falta de perspectiva. Y no me sorprende entonces, lamentablemente, el accionar con la doctora Boquín. Ni hablar del desplazamiento de los fiscales. Ni hablar lo que pasó con Félix Kraus en la Procubín. Lo que pasó con Cristina Camaño en Dalatip. Lo que pasó con Pablucci, que fue... Miren esto, fue porque también en esto de generar sospechas, ustedes me podrán decir, pero son sospechas. Bueno, pero son una sospecha atrás de la otra en el escenario que les acabo de precitar. No es que se dan en el marco de las facultades que tiene plenipotenciariamente un procurador general designado conforme a las leyes más altas del país. No, las hace un fiscal de excepción, un excelente académico, un excelente docente, un excelente fiscal ante la Corte, pero alguien que no fue nombrado como procurador general. Podríamos ser cualquiera de nosotros, estar en la misma situación. Entonces, lo que pasó con Pablucci, que pasó del fuero federal, y yo les hablaba fiscal por fiscal, pasó de un fuero federal a un fuero ordinario, donde tenía intereses comprometidos en la anterior gestión del Ministerio de Trabajo, donde su padre era funcionario, era secretario de Trabajo, antes de que fuera el Ministerio de Secretaría. Antes de eso, el fiscal Pablucci tenía intereses comprometidos muy serios a la luz de todos. Fíjense la suspicacia de lo que estamos hablando en el foro laboral, porque también yo escuché las notas que mencionaban al principio de que va a venir el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, de la calle Montevideo, que va a venir la Asociación de Magistrados de la calle Lavalle, con todo gusto, que vengan y expliciten. Estamos muy conformes con eso, queremos que sea así. Ahora, la verdad es que si no lo discutimos entre todas las organizaciones y entre todas las asociaciones, si no participamos todos, va a estar muy complicado. Y desde el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, funcionarios de la más alta, no voy a hacer personalización partidaria bajo ningún punto de vista, pero personal,
del más alto nivel del Poder Ejecutivo tildó de mafiosos a los abogados laboralistas en la sede del Colegio de la Ciudad de Buenos Aires. Y aún así, quiero que vengan a discutir, queremos que vengan a discutir en todos los ámbitos, porque queremos discutir derecho, queremos discutir leyes, no chicanas. Ni hablar de lo que pasó con Shapiro y otros, la causa no la voy a mencionar para no partidizar la cuestión, porque nos interesa discutir de leyes como abogados y como abogadas de la democracia y de la universidad pública. Y bueno, ni hablar de lo que pasó con el doctor de Bedia, en la UFICES, una eminencia en seguridad social, que al doctor de Bedia lo conocimos cuando desde Nace un Derecho propiciamos la acción de amparo para las pensiones, para los beneficiarios de los pensionados por VIH que les estaban por someter a un procedimiento inviable mediante el cual se les pedía, se les exigía para otorgarles o para no sacarles la pensión bajo percibimiento justamente de retirar el beneficio. Bueno, ahí conocimos mediante su dictamen al doctor de Bedia, ¿sí? Para también eliminar suspicacias, y en a ese fiscal lo retiraron discrecionalmente de la UFICES. Ni hablar del tema de los jubilados, de los fiscales jubilados, y yo con esto me prometí ser muy claro. Y nos prometimos ser muy claros desde Nace un Derecho, con todos los colegas, porque acá hay todo un trabajo de investigación hecho por muchos colegas, no es algo que se le ocurra a este abogado. Seguramente los jubilados, los fiscales jubilados en el trabajamiento generacional tienen mucho para aportar, mucho para enseñarnos, por su experiencia, por su elocuencia. Ahora bien, existe en esta casa deliberativa el círculo de legisladores, por ejemplo, donde los legisladores que cumplen su mandato pueden enseñar, pueden, a través de conferencias, a través de distintos instrumentos de difusión, comentar cómo llevaban y cómo llevan la gestión. Ahora bien, eso es una cosa, y invitamos a que se cumpla también el Ministerio Público Fiscal, eso es una cosa, y otra muy distinta es nombrar a través de un artilugio, la 24018, el artículo 16, que hoy está derogado, por eso nos llama y nos preocupa, hoy está derogado, para que, bueno, dice el fiscal está jubilado y comete algún error, bueno, ya se queda con la jubilación. Entonces tiene como dijimos en la denuncia, un changüí. Y eso no puede pasar, eso no debe ser la función de un fiscal cuando está en la edad del jubileo. Tiene que ser otra cosa. Para otra cosa deberían ser llamados y no para crear este tipo de engranajes mediante las cuales se ha llevado a cabo en estos últimos años. Y para terminar, porque no quiero... Se ha hablado mucho, pero existe un mecanismo. No es que, porque seguramente acá se puede decir, las vacancias hay que llenarlas. El Ministerio Público Fiscal tiene que estar en cada causa, desde la más alta hasta el último divorcio que se inició antes de ayer. En todos lados tiene que estar el Ministerio Público Fiscal porque debe velar por los intereses de la Constitución Nacional. Existe una herramienta y son los concursos. Y los concursos, y lo hemos presentado en la denuncia, los tenemos acá los números, han ido en desnivel, en tobogán, hacia números irrisorios. Pasamos de tener 90 concursos, 50 concursos por año, a tener dos concursos, mientras que antes se llevaban a cabo para cumplir 4 o 5 vacantes cada concurso, era un concurso, vale una sola vacancia en Mendoza. Con todo el respeto que tengo a la gente de Mendoza, donde hay causas muy importantes, muchísimo más importantes de las que puede haber en cualquier provincia, y está bien. Ahora, 2 vacancias en Mendoza, las 23 jurisdicciones restantes, donde hay una falencia notable del Ministerio Público Fiscal, por eso tienen que recurrir a abogados jubilados, a dejar de lado a las mujeres, a poner a secretarios. Fíjense el estadio de excepción y cómo ese estadio de excepción, mediante el cual estaba Casal, se repite piramidalmente hacia abajo. Porque secretarios ocupando el lugar de fiscal, ¿con qué autoridad? Si vimos recién cómo es tratada una fiscal de la Nación que le revisan el auto cuando ella está en España. ¿Qué le puede quedar a un secretario? ¿Con qué autoridad puede investigar una causa? Cualquiera sea, todas nos interesan y todas nos importan como abogados y abogadas. Pero además, el régimen disciplinario. Y esto nos llama muchísimo la atención, la doble vara. La doctora Salvo, al precederme en el uso de la palabra, fue muy clara. Creo que por honor a la brevedad y por una cuestión de celeridad procesal, remito a ese discurso.
pero evidentemente el doctor Stornelli, que fue llamado por esta comisión, que con todo gusto, ojalá que pueda venir, sin ningún tipo de animosidad ni de chicana, pero tenemos el caso de Senestrari, el fiscal Senestrari, que por hablar en una radio vecinal de Córdoba, se le inició no solamente un sumario administrativo a pedido del ex ministro de Justicia, doctor Garabano, se le inició una causa penal. Yo quiero saber si todos acá sabemos lo que decía esa causa penal. Esa causa penal fue rechazado, no fue rechazado in limine por las características y por quiénes eran los denunciantes, pero esa causa penal se demostró que no solamente no hubo delito, sino que además la denuncia era inconsistente. La denuncia del señor Garabano era inconsistente y todavía al día de hoy no sabemos si Senestrari fue eximido de ese sumario que se le inició. ¿Cómo, si tenemos esos antecedentes? Con el doctor Casal podemos pretender que ahora un sumario se lleve con total normalidad con estos primeros ingredientes, llamados a las 9 de la noche, notificaciones a la 1 de la mañana. En ninguna parte, y acá hay laboralistas, en ningún lugar del mundo está mal notificar a las 9 de la noche el inicio de un sumario. Acá en Japón y en Estados Unidos no existe, no existe. Y la verdad que ese régimen disciplinario con el cual se persiguió al doctor Senestrari, acusado de ser de justicia legítima, miren, si quieren ser, si el fiscal Casal se quiere sacar una foto de la embajada de Estados Unidos, está perfecto. Ahora, si después viene otro y se quiere sacar una de la embajada de Cuba, está perfecto. Si quiere ser de justicia legítima, está perfecto. Si quiere ser del Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, de la Asociación de Magistrados, está perfecto. Lo que tenemos que discutir, lo que tenemos que ver como profesionales del derecho y esta Cámara Deliberativa, esta Casa Deliberativa, debe seguir y perseguir el accionar objetivo del doctor Casal. Entonces, no nos interesan las adscripciones partidarias. Si se saca una foto en la Embajada de Estados Unidos, la de Cuba, la de China, la de Rusia, eso no es un problema. El problema es si tenemos un doble estándar a la hora de perseguir, desde la excepción, en dos casos donde uno era un fiscal rebelde, inédito en la historia de nuestro país, y el otro era una supuesta declaración que al final no fue en un medio vecinal de la provincia de Córdoba. Pero bueno, en rigor, ese régimen disciplinario fue aplicado así. De lo último que quería hablar, y algo que no deja de sorprenderme, no deja de sorprendernos, es de la Secretaría de Análisis Integral del Terrorismo Internacional, SAIT. Pomposamente pueden ingresar ahora desde sus computadoras y verlo en la página del Ministerio Público Fiscal de la Nación. Una agencia de inteligencia dentro del Ministerio Público Fiscal, vedado por la 25, ya les digo, por la Ley de Inteligencia Argentina, la 25, ahora fue reformada, por la Ley de Inteligencia Argentina, le está vedado a la propia Agencia Federal de Inteligencia hacer este tipo de investigaciones preliminares y previas a la comisión de delito. El Ministerio Público Fiscal, porque no se desprende de la ley orgánica, tenemos el artículo 4, el artículo 3, la 27748, donde se fijan las atribuciones penales y remita al Código Penal, al Código Procesal Penal. En ninguna parte se habla, por favor, de la generación de una agencia antiterrorismo para investigar previamente, para hacer inteligencia sobre docentes y sobre trabajadores sociales. Eso, la verdad que, y está anunciado a la luz pomposamente del sitio web oficial y en los medios de comunicación. Se sigue a trabajadores sociales y a docentes porque pueden ser los que inoculan, podrán ser intereses foráneos. Acá en Argentina me parece que hay otras prioridades. Disculpe, doctor Mirasole, si puede ir redondeando así. ¿Cómo no, señor presidente? Y con esto terminaba, de todas formas. Este era el último punto, la denuncia. Como la hacemos acercar a todos los legisladores, que les agradezco que me hayan escuchado. Espero no haberlos ofendido, porque les digo, estamos hablando como abogados y abogadas, hijos de la democracia. Yo tengo la suerte de no haber vivido un solo día en dictadura. Tengo la suerte de haberme formado, como decían recién los preopinantes, de ser primera generación universitaria en mi familia. Y no puedo creer de que por seguir a lo que dice la normativa, al imperativo legal de Marras,
se nos tilde de que perseguimos, que somos tal o cual partido, no. Queremos seguridad jurídica para que haya Estado de Derecho, para que haya democracia, para que haya país. Simplemente eso, muchísimas gracias por escucharme. Muchas gracias, doctor Mirasole.